¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos esta tarde aquí en la UNAM Responde, como cada día, con el compromiso de compartir con ustedes pues parte del conocimiento que se genera dentro de nuestra universidad y hoy en particular, que es 24 de enero, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Educación, que es considerado pues además de uno de los principales pilares del desarrollo humano, pues eso, un derecho, un bien y también una responsabilidad. Y bueno, justamente esta tarde vamos a platicar acerca de las normas, la reglamentación que rige pues a una universidad tan grande y tan diversa como la nuestra, las cuales pues están encaminadas a mantener un rigor ético, académico, que se aplica pues a una amplia comunidad universitaria. No se vayan. Un profundo conocedor de las leyes de nuestro país y también de la legislación universitaria es el doctor en Filosofía Política, Pedro Salazar Ugarte, quien es licenciado en Derecho, también es exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad, investigador de este mismo instituto y bueno, a quien agradecemos su presencia, pero también su claridad para ponernos en palabras sencillas y claras temas tan complejos que pueden tener distintas lecturas. Pedro, un gusto recibirte aquí en la UNAM Responde. Muchísimas gracias, Rosa, y ojalá sí sea capaz de ser tan claro como dices en un tema tan intrincado como el que nos ocupa. Un tema tan intrincado. Comencemos por ahí. ¿De dónde comenzar a hablar de un tema que ha estado pues en los medios, que se le ha dado muchas lecturas, se han hecho muchas críticas también a nuestra universidad? Se trata del plagio de una tesis en la FES Aragón, que puede tener, como ya decíamos, lecturas académicas, legales, éticas, administrativas. ¿De dónde empezar o de dónde comenzarías tú esta lectura? Quizá primero desde la introducción del programa, que tiene que ver con las características de la legislación de una universidad tan compleja como es la nuestra. Es decir, nuestra universidad se rige por un marco que tiene una ley orgánica que es expedida por el Congreso de la Unión, pero luego tiene un estatuto propio y una serie de normas y reglamentaciones en distintas materias que las genera la propia universidad y sobre todo, no solo, pero sobre todo, en el pleno del Consejo Universitario se van realizando las adecuaciones, las reformas o las creaciones de reglamentos y de distintas normas que rigen a la universidad. Dentro de esas normas, por ejemplo, existe un código de ética que fue también, digamos, aprobado por el propio Consejo Universitario y que en el caso concreto que nos ocupa tiene alguna disposición específica sobre el tema de honestidad académica. Ahora, lo cierto es que por las características de ese ordenamiento universitario hay mucha complejidad, hay normas que se han quedado, digamos, en desuso en el tiempo, hay omisiones normativas, hay normas, digamos, que quizá deberían de existir y no existen, y esto es uno, creo, de los aspectos que gravita de manera muy importante en la discusión en torno al plagio de esta tesis en concreto, y en general podríamos pensar de otros plagios similares. Si vemos el tema desde una perspectiva, digamos, jurídica, como si se tratara sobre todo de un acto jurídico, ¿sí? Nos puede conducir esa interpretación por una versión muy formalista de la normatividad universitaria, que es de alguna manera la que ha ido, digamos, ciñendo la postura de algunos juristas y de algunas juristas muy destacados de la universidad, en el sentido que, aunque ya se verificó la existencia de un plagio, ya se confirmó que tuvo lugar y ya se sabe quién fue la persona responsable de haberlo realizado, dado que no hay una norma expresa en, digamos, la normativa universitaria que faculte a la universidad a retirar el título que en su momento otorgó, a pesar de que el plagio tuvo lugar y el plagio ya fue demostrado, no podría tener consecuencias sobre el título, ¿no? Esa es una lectura, fue la primera lectura de la Oficina de la Abogacía General de la Universidad, es una lectura rigurosa, muy respetable, en fin, que ahí está sobre la mesa. Que cumple con las formas que rigen en esencia nuestra universidad. Y con una concepción del derecho, digámoslo así, muy formalista, muy estricta. Hay otras interpretaciones, en concreto hay otra interpretación, que es en la que yo me encuentro, digamos, que parte del punto de partida es que se trata sobre todo de un acto académico. Y en ese sentido, el hecho de que se haya detectado un acto de deshonestidad académica
durante el proceso de la acreditación de los requisitos para obtener un título y que se haya demostrado que en efecto sucedió, desde mi perspectiva eso vicia el procedimiento de otorgamiento del título. Es decir, la UNAM hoy cuenta con información que antes no tenía, de que aquel título que otorgó en aquel momento, pues venía viciado en su procedimiento porque uno de los requisitos fundamentales para otorgarlo era en ese momento que la alumna candidata a licenciada en Derecho, entre otras cosas, presentara un trabajo de su autoría, original y que tuviera rigor académico. Cosa que no sucedió. Ahora se sabe. Y si eso no sucede, pues se rompe un eslabón de la cadena que llevó al otorgamiento del título. Y entonces ya rota esa cadena, ese acto de otorgamiento del título, desde mi punto de vista, es inválido. Y creo que esa, digamos, debería ser la consecuencia de haber certificado, verificado, demostrado y comprobado que en efecto esa tesis era copia de otra tesis. Hay asuntos entonces, digamos, jurídicos, legales, hay otras cuestiones éticas, académicas, pero me gustaría que nos ayudaras a entender, Pedro, desde tu lógica, desde tu experiencia, ¿por qué un caso como este ha logrado tal impacto mediático y también tal impacto en nuestra universidad? A mí me pareció un poco extraño pensar que en una universidad tan grande, con una historia como la que tiene nuestra casa de estudios, nunca antes se haya dado un caso de este tipo. Bueno, a ver, es un acto muy grave, es muy serio, es muy importante, digamos, si pensamos en la vida pública del país. Estamos hablando de una persona que ocupa una de las 11 sillas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es, digamos, el Tribunal Constitucional, que se dedica a impartir justicia y a aplicar el derecho. Es decir, no es una cuestión menor y que además aspiró a presidir a la Suprema Corte de Justicia. Es decir, la situación institucional, no la persona, la situación institucional en la que se encuentra la ministra Esquivel, por supuesto que le inyecta una enorme relevancia a esta discusión, porque además tiene que ver con la pretensión de país que queremos ser desde el punto de vista de nuestro Estado de Derecho, de nuestra cultura de la legalidad y también, por supuesto, de la honestidad en el servicio público. Entonces, sí es un caso grave, es un caso serio, que por supuesto que impacta a la universidad, porque pues la universidad, entre otras cosas, debe de ceñirse a principios muy estrictos de honestidad académica e intelectual. Nosotros a las alumnas y a los alumnos les enseñamos en las aulas el valor y la importancia de comportarse con honestidad, con rigor y obviamente también con seriedad académica. Claro. Porque al final lo que la universidad hace es acreditar que una persona determinada cumplió con la formación, tiene los conocimientos y satisfizo los requisitos para salir a la vida social y ostentarse, en este caso, como abogada, en otros casos como médico o médica, como ingeniero o ingeniera, etcétera, y a desempeñar las labores ya en la vida social propias del ejercicio de esa profesión. Bueno, el hecho de que se haya emitido un título sin saberlo la universidad, que ser muy claros, eso lo sabemos hasta hoy, sí, pero en el que la persona no cumplía con todos los requisitos para poder ostentarse como licenciada en Derecho y sin embargo lo haya hecho y haya tenido una carrera que culmina por el momento en la Suprema Corte de Justicia, pues por supuesto que tiene una enorme relevancia en la universidad. Mira, Rosa, nosotros como investigadoras, investigadores, profesores, profesoras, entre otras cosas, una de las tareas principales que tenemos a nuestro cargo es dirigir tesis, sí, es formar personas en la última etapa, no solamente a nivel licenciatura, sino a nivel posgrado, maestría, doctorado, etcétera. Y en ese sentido, ese trabajo es un trabajo del que también somos nosotros observados y por el que también somos evaluados. No es una tarea menor, es una tarea muy importante en la vida académica. Por eso puedo entender que para quienes con seriedad, rigor y honestidad dedican mucho tiempo de su trabajo a la formación y al seguimiento y a la dirección de tesis, pues este sea un asunto que les ha causado, nos ha causado una profunda indignación, una indignación genuina, déjame decirlo así, hacia el interior de la universidad. Y por supuesto que también es un tema que repercute e impacta en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de eso se ha hablado poco, pero sin duda es relevante, porque la Corte, entre otras cosas, pues es el órgano de última instancia de todo el Poder Judicial de la Federación,
y al interior del Poder Judicial, pues también existen reglas, códigos de ética, en fin, procedimientos para garantizar que las personas juzgadoras se comporten, y ejerzan su labor, que es una labor fundamental, la de impartir justicia, pues con rigor académico, con rigor ético y, por supuesto, con rigor jurídico. Es que a veces no le damos el peso a estas palabras que has mencionado, que son honestidad, que es ética, y nos olvidamos de eso cuando le damos mayor importancia a las cuestiones legales, a las cuestiones que ya están escritas, y es lo que ha pasado mucho con este caso. Pedro, pues con todo este contexto, con todas estas líneas que se han tendido a lo largo de las semanas, con respecto pues también a la participación de otras instituciones como la SEP, la UNAM, la Suprema Corte de Justicia, ¿qué tendría que hacer? ¿Cuál es el panorama al que se enfrenta? ¿Cuáles son las posibilidades de una universidad como la nuestra, que también ha dado, como lo hemos sabido durante estos últimos días, pues ha tenido distintas reacciones y acciones? ¿Cuál es el camino? Que lo primero que hay que decir es que, ya lo decías tú, es una situación en este tipo concreto de caso por la persona que cometió el acto deshonesto y que hoy es ministra de la Corte, que no habían precedentes en este sentido. Exacto. Pero en la universidad han habido casos que han tenido consecuencias precisamente por plagios en distintos niveles, déjame decirlo así. Y la propia universidad tiene reglas y tiene caminos para, por ejemplo, declarar que ciertos exámenes dejan de ser válidos, es decir, para cancelar exámenes precisamente por actos deshonestos. Y existen interpretaciones de la Oficina de la Abogacía General que establecen las características que deben de tener los trabajos y los exámenes y, por supuesto, las tesis que se realizan en la universidad. Entonces, creo que lo primero que hay que hacer es mirar esas normas y ver en el caso concreto para qué nos pueden servir. Lo segundo que hay que decir es que no es un caso fácil. Y hay que ser en esto también, deferentes con nuestras autoridades universitarias que han tenido que lidiar con un caso muy complejo, muy mediático y en muy poco tiempo. Eso también hay que decirlo. Hay que decir también que por lo que podemos leer de los comunicados de la universidad, de los comunicados del rector y de sus propios pronunciamientos públicos, han hecho una revisión explorando posibilidades. Lo primero que se hizo, y no es menor, y hay que reconocerlo con mucha celeridad, fue determinar que el plagio existía. Lo segundo fue determinar quién lo cometió, porque también sobre eso ya se estaba generando algún tipo de ruido público, ¿no? Lo tercero, hay una interpretación, insisto, al principio lo decía, que establece que no se puede retirar el título. Bueno, y sin embargo el rector en su último mensaje público, un mensaje claro y contundente, dijo que el asunto no está cerrado para la universidad, que se seguirán explorando otras vías y de hecho indicó que el caso iría a la mesa de 2 comisiones, que hay que ser muy claros, no son comisiones especiales, son comisiones que existen en la universidad. No fueron creadas para atender este tipo de situaciones. No es un tribunal ad hoc, claro, toda proporción guardada. No, es una comisión de ética que existe, que precisamente aplica el código de ética al que ya me referí y que tiene un artículo específico sobre el tema de la honestidad académica, y también la Comisión de Honor del Consejo Universitario, que es una comisión plural en todos los sentidos. Y es una comisión que tiene, un equilibrio en su conformación muy importante y que además es una extensión del Consejo Universitario. ¿Qué procedimiento se va a seguir y a qué conclusiones pueden llegar? No lo sabemos, porque eso sí, no se ha hecho todavía, público. Lo que sí sabemos es que el asunto se seguirá analizando y yo lo que esperaría es que, como parte de las conclusiones de ese análisis, esa es mi postura, no solo se nos dijera lo que tenemos que hacer hacia adelante, las reformas que tenemos que hacer hacia el futuro, que sin duda existen, las normas con las que deberíamos contar y que ya las está analizando, según se nos informó por el señor rector, por parte de la Comisión de Legislación Universitaria. Yo espero que nos puedan decir también qué hacemos hacia atrás, con ese evento ominoso que sucedió en 1987 y cuáles son las consecuencias para el caso concreto que la universidad puede todavía, implementar. Porque aquí una variable que creo que es genera más desconcierto y molestia es una sensación de impunidad, de que sabemos que la irregularidad tuvo lugar
el acto deshonesto está probado y sin embargo la persona sigue ostentándose como licenciado en Derecho por la UNAM. Y lo hace porque si no lo hiciera tendría que dejar su silla en la Suprema Corte. Claro. Hay un artículo de la Constitución mexicana, el artículo 95, que dice que para ser ministro o ministra de la Corte debes tener cuando menos 10 años de título de licenciado en Derecho. Si ese título es inválido, esa persona no puede seguir ejerciendo como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos por terminar la entrevista y tenemos varias dudas acumuladas. Yo en particular creo que una ya la contestaste, que es si este hecho marca un parteaguas en la forma de legislar, de entender, de actuar de nuestra universidad, y me parece que lo respondes muy bien, no solamente entendiendo la situación actual, sino mirar hacia el futuro y también mirar lo que ha pasado, qué es lo que nos tiene en esta discusión en medios públicos y también una discusión interna como universitarios y por supuesto al interior de las legislaciones y de las reglas. Y me gustaría entonces, para terminar, Pedro, hablar de este gran concepto que es la autonomía, que muchas veces se confunde y puede parecer que la bolita se pasa de un lugar a otro cuando hablamos de legislación universitaria, cuando hablamos de legislaciones a nivel que es federal. A ver, es muy importante. La autonomía es quizá el atributo distintivo más relevante de universidades como las nuestras. Es un atributo constitucional, pero es un atributo que conlleva mucha responsabilidad en la gestión hacia el interior de la universidad. La autonomía no debe entenderse como autarquía, no quiere decir que estamos desvinculados de otras normatividades, de otras reglas, de otras autoridades, sino que la universidad se gobierna en su interior, se autogobierna y se autolegisla, eso es parte de la autonomía, pero debe hacerlo con enorme responsabilidad, con transparencia, con rendición de cuentas y, por supuesto, digamos, con garantía de libertades y de libertades muy importantes. Lo que hemos visto en estos días también es un debate al interior de la universidad. Hay distintas opiniones y distintas perspectivas y eso es sumamente valioso. La universidad es un crisol de pluralidades y eso debe seguirlo siendo. Lo que sucede en casos como el concreto, como el que nos ocupa ahora, es que al amparo de esa autonomía la universidad debe de ser capaz de procesar, encontrar respuesta y dar solución a los problemas que enfrenta hasta donde su normatividad lo permita. Y ahí es en donde algunas voces hemos sostenido que hay que indagar al interior de la normatividad buscando de manera exhaustiva una solución a este tema que nos permita que este hecho lamentable y reprobable no sea un hecho impune. Pero eso, por supuesto que en ejercicio de la autonomía y no por condicionamientos, como bien dijo el rector, no por presiones, claro, no por exigencias externas, sino en un ejercicio de responsabilidad universitaria y, por supuesto, de rigor y de honestidad académica. Pensando, por supuesto, en las sanciones que ocurran o no, tendría que hablarse de este tema. ¿Y cómo impacta, solamente en menos de un minutito, Pedro, esto a la comunidad universitaria a la que te referiste en un principio? Yo creo que de muchas maneras. Yo creo que impacta, digamos, al sector de académico, déjame decirlo así, ampliando académico, profesoras, profesores, investigadoras, investigadores, en fin, técnicos académicos. Impacta sin duda, yo creo, al profesorado de cara al aula con las y los estudiantes. Yo creo que ahí hay una dimensión muy importante y creo que debemos de pensarla porque debemos de colocar a nuestro estudiantado en el centro de la ecuación. ¿Qué le estamos transmitiendo? ¿Qué les estamos diciendo? ¿Cómo les estamos exigiendo? Parte en buena medida del ejemplo y de las decisiones que tomamos quien tenemos a nuestro cargo la responsabilidad de llevar a cabo una vida académica. No solamente quienes tienen responsabilidades directivas, sino quienes nos dedicamos de tiempo completo al trabajo universitario y que debemos de darles un ejemplo día a día de lo que pretendemos que sean como profesionistas cuando concluyan su tránsito por nuestras aulas. Y creo que ahí el mensaje debe ser fundamental y debe ser un mensaje absolutamente compatible con eso que llamamos honestidad académica.
honestidad académica, ética, más allá o al mismo tiempo también de la legalidad. Así es. Pedro Salazar Ugarte, muchísimas gracias por estos minutos, por esta claridad. Tenemos más dudas, pero no porque no haya sido claro, sino porque es un tema complejo que además nos atañe directamente. Una vez universitarios, pues siempre somos universitarios y estos temas siempre nos ponen también pues a reflexionar y a pensar en dónde estamos y hacia dónde vamos. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti por el espacio. Gracias, Pedro. Y bueno, seguimos aquí en la UNAM Responde con temas universitarios, pero desde otro ámbito. Y es que queremos recordarles que el día de hoy la UNAM publicó en los principales diarios de circulación nacional la convocatoria para el concurso de selección, esto para ingresar a nivel licenciatura en nuestra casa de estudios, tanto en el sistema escolarizado como en universidad abierta y educación a distancia, para el periodo 2023-2024. El registro de aspirantes se llevará a cabo vía internet del 30 de enero al 5 de febrero. Atentos pues todos los interesados para que no se les pasen las fechas y formen parte de esta comunidad universitaria. Y en las letras del día, esta tarde, Anel Pérez nos invita a seguir explorando la riqueza de la literatura hispanoamericana. Pongan atención en la siguiente convocatoria. Pero hay pesares que no sucumben ante argumentos. Hay dolores que no se exageran. Hay historias que no se inventan en la mesa, entre tragos y bocados, entre charlas indiferentes, historias que rechazan la proximidad con la ligereza, que no se prestan al rumiar ordinario, a las fresas diarias. Hay casos que no habitan en la superficie de la memoria y que, sin embargo, no se dejan olvidar, no se dejan reprimir. En el espacio de un dolor cabe todo el olvido. Dice un verso sobre estas cosas inciertas, pero los versos no siempre aciertan. A veces en el espacio de un dolor cabe solo el silencio. No un silencio hecho de ausencia de palabras, un silencio que es la propia ausencia. Este es un extracto de la novela La Resistencia, con la cual el autor brasileño Julian Fuchs obtuvo en 2017 el premio José Saramago en su 18ª edición, un certamen reservado para autores de lengua portuguesa a menores de 35 años. Hoy les comparto que la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana, que forma parte de esta dirección, va por su tercera emisión del Diplomado en Línea de Actualización de Literatura Hispanoamericana, siglo XXI, Nuevas Perspectivas Temáticas y Crítica de la Narrativa Reciente. Este curso ofrece una actualización sobre la narrativa hispanoamericana del siglo XXI a profesores de literatura, egresados de carreras o letras afines y también, claro, a todo el público interesado en enriquecerse con la literatura hispanoamericana. Su motivo principal es poder conocer obras y autores posteriores al denominado boom latinoamericano y así entender el cómo se lee la narrativa hispanoamericana hoy en día a través de ejes que aborden, por ejemplo, la violencia, las relaciones de ficción y no ficción, la diversidad genérica, la migración, las literaturas expandidas, las dicotomías como civilización-barbarie, centralización-periferia. Lo que queremos es que los asistentes al diplomado puedan descubrir los problemas centrales de las prácticas narrativas en Hispanoamérica contemporánea. Iniciamos el martes 7 de marzo, son 2 sesiones semanales, hasta concluir en diciembre de este año. La fecha límite de inscripción, ojo, es el 3 de marzo. Nuestro claustro de profesores es súper interesante y diverso. Está, por ejemplo, Brenda Morales Muñoz, especializada en narrativa peruana, Marco Polo Taboada, doctor en estudios latinoamericanos. Está Carla Urbano, especialista en la obra de Roberto Bolaño, César Aira, Ricardo Piglia, Juan Rulfo y Carlos Fuentes. Hay que buscar la información completa, llenar un formulario. Consideren que hay un descuento para la comunidad de la UNAM y sigan las redes sociales de la Cátedra Carlos Fuentes en Literatura Hispanoamericana. Estas fueron las letras del día. Hasta la próxima. Democracia, filosofía y religión son algunos de los temas que se abordan en las páginas más recientes de Gaceta Universitaria.
Vivir más y vivir bien es posible. La expectativa de vida en México es de 76 a 78 años y las alternativas para lograr un envejecimiento saludable son la alimentación, el ejercicio y revisiones médicas periódicas. Los sonidos de la CDMX es la historia audiovisual que registra los gritos de vendedores, silbatos y distintas voces que ambientan esta ciudad. Se trata de un trabajo de preservación que reúne y da a conocer las voces de trabajadores itinerantes a través de una plataforma digital. Como una muestra de rescate, diversidad y riqueza cultural, sobrevive en nuestra universidad el Ulama, juego de pelota mesoamericano que se practica entre estudiantes universitarios. Distintos temas para reflexionar en torno a nuestra universidad y todo lo que vive esta comunidad universitaria amplia y diversa. Con esto terminamos nuestro programa de hoy y la invitación a que nos acompañen el día de mañana en una nueva emisión de La UNAM Responde, por supuesto 2:30 por TV UNAM, y agradeciendo a Noé Romero en el lenguaje de señas. Nos vemos mañana. Adiós.